Le invitamos para que nos acompañe en el libro de Génesis capítulo 6. El libro de Génesis capítulo 6, versículo 3 nos dice. Génesis capítulo 6, versículo 3 nos dice: Y dijo Jehová: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. Repito, Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Jehová: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, así sus días serán 120 años. En este momento le invitamos para que buscamos la dirección una vez más al Espíritu Santo para que abra nuestra mente. Eterno Padre bueno, gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu cuidado y gracias por el Espíritu Santo que ha puesto el querer y el hacer con su buena voluntad en nuestra mente para que nos habla a través de tu palabra. Bendice a cada familia representada. Bendice a cada hogar presentada aquí en esta hora, Dios, con el propósito para que cada uno de ellos puede tener un encuentro personal contigo a través del poder de tu palabra. También bendice al predicador, que sea tu palabra a través del Espíritu Santo que nos habla en esta mañana, Dios. Esté con nosotros. Y si alguno, Dios, ha venido con el corazón herido, permite que el Espíritu Santo pueda sanar esos corazones. Si algunos ha venido con tristeza, Dios permite que ellos puedan encontrar paz y seguridad y estar en armonía contigo, Dios. Gracias te pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, el tema de esta mañana nosotros estaremos estudiando con el título: El Espíritu quiere contender en la familia. El Espíritu Santo quiere contender en la familia. Así que es el título del tema la cual que nosotros estaremos estudiando en esta hora y algunos países esta mañana. Por ejemplo, aquí en Chile es esta tarde, ya que ya son las 12 del mediodía. Así que déjame proyectar. Sí. Sobre el Espíritu Santo quiere contender con la familia. Es el tema la cual que nosotros estaremos estudiando en esta mañana. Así que le invitamos para que juntos podemos estudiar. Cuando nosotros hablamos acerca del versículo 3, donde Jehová nos expresa, nos habla, Él nos dijo que mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, así sus días serán 120 años. ¿Qué quiere decir Jehová con nosotros acerca de que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque el hombre es carne? ¿Qué es lo que Jehová quiere decirnos a través de su santa palabra? ¿Y por qué Jehová está diciendo que su espíritu no va a contender con el hombre para siempre? Porque ciertamente el hombre es carne y que sus días serán 120 años. Para que nosotros podamos entender y comprender
lo que Dios quiere dar a entender a nosotros, el mensaje, lo que Dios quiere transmitir en nuestra mente, entonces nosotros tenemos que retrocedernos hacia atrás a la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 2, nos dice la palabra de Dios: cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. ¿Se está entendiendo perfectamente lo que Dios está dando a entender? La razón por la cual en el versículo 3 que Dios dijo, mi Espíritu Santo no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne, así sus días serán 120 años. ¿Qué estaba pasando con el hombre? ¿Qué estaba pasando con el hombre hasta que Dios puede decir al hombre, a la familia, que mi Espíritu Santo no contenderá para siempre? Había una razón, había un porqué. Y el versículo 2 nos aclara, nos da la razón por la cual que Dios había dicho que su Espíritu no contenderá con la familia, con el hombre para siempre. La razón es, el versículo 2 nos aclara. Dice, cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. No nota, no da a entender, no da la impresión, la idea por qué Dios había dicho que mi espíritu no contenderá para siempre. Había un problema, había una situación, y el mismo versículo 2 nos da la explicación, lo que estaba pasando. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron por esposas las que más le agradaban. Ahora entramos en detalles, hermanos y hermanas, cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos de los hombres. Algunos comentadores anteriormente había dicho, o se entendiera más o menos, que los hijos de Dios se refería a los ángeles. Pero la palabra de Dios nos dice que los ángeles no casan. Cuando usted va en el libro de Mateo capítulo 22, versículo 30, Mateo 22, versículo 30, nos dice que los ángeles no se casan. Y los salvados, los que va a reinar con Cristo Jesús en el cielo, no se casan porque serán como ángeles. De tal modo, de tal manera, a los hijos de Dios que se refiere la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 2 no está refiriendo a los ángeles, sino está refiriendo a los hijos de Dios. Y ahora nosotros tenemos que proceder y indagar la palabra de Dios, cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos de los hombres. Para nosotros es muy importante entender cuáles son los hijos de Dios y cuáles son los hijos de los hombres. Dios había dicho, Dios había prometido de que los hijos de Dios no debiera unirse con los hijos de los hombres. Quiero que ustedes me acompañen en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4 versículo 22. Éxodo capítulo 4 versículo 22. Y ahí nosotros vamos a dar cuenta cuáles son los hijos de Dios, a qué Dios estaba refiriendo que son sus hijos. Éxodo capítulo 4 versículo 22 nos dice: dirás a Faraón, el Señor dice, Israel es mi hijo,
mi primogénito. Te digo pues que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Pero si te niegas a dejarlo ir, mandaré a tu hijo, mataré a tu hijo, a tu primogénito. ¿Cuáles son los hijos de Dios, la cual que Dios estaba refiriendo en el libro de Génesis capítulo 6? A los hijos de Dios, Israel, el pueblo de Dios, eran o sigue siendo los hijos de Dios. De tal modo, de tal manera, cuando la Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 2, refiere a los hijos de Dios, estaba hablando de la descendencia de Set. Todo lo que venía de la descendencia de Set era el hijo de Dios, era el pueblo de Dios. Y es por eso el Éxodo capítulo 4 versículo 22 nos define también cuáles son los hijos de Dios. Y también el libro de Deuteronomio capítulo 14, el libro de Deuteronomio capítulo 14 versículo 1 nos da detalles también acerca cuáles son, a qué Dios refería a los hijos de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 14 versículo 1, dice: hijos del Señor vuestro Dios, sois vosotros, no os hagáis incisiones ni os rapéis por muertos. Dios había hablado con su pueblo, con su pueblo, para que ni quisiera de que ellos consultaran a los muertos. Y también Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 también nos da detalle acerca de los hijos de Dios cuando Génesis se está refiriendo. Dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 nos dice: no aparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para su hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a otros dioses, y el enojo del Señor te encenderá contra vosotros y os destruirá pronto. Ahí se entiende, se comprende a qué Dios se estaba refiriendo con sus pueblos. Muy bien. Y quiero decir lo siguiente. Usted sabrá, cuando la descendencia de Set era el pueblo de Dios, siendo pueblo de Dios, y ahí entonces viene lo que es el pueblo de Israel. Era el pueblo de Dios, que era un pueblo que debiera apartar para el uso sagrado de Dios, que debiera hacer la voluntad de Dios. Y los hijos de los hombres, entonces lo que se refiere a Génesis capítulo 6, versículo 2 en adelante, estaba refiriendo a la descendencia de Caín. Dice: los hijos de Set siguieron el camino de Caín. En el libro de Judas capítulo 1 versículo 1 nos dice: fijaron su atención a la prosperidad y el gozo terrenales, y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia. Se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fueron ¿qué? Entenebrecido. Por tanto, Dios los entregó a una mente depravada. Romanos capítulo 1 versículos 21 al 28. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra mortal. ¿Qué había pasado?
¿por qué en el versículo 3 del libro de Génesis Dios había dicho que mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre? La idea de Dios, la idea en la mente de Dios, que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, porque el hombre había alejado los principios de Dios, porque el hombre había alejado totalmente los principios de Dios, los mandamientos de Dios. Y dice el texto: vieron los hijos de Dios que las hijas del hombre eran muy hermosas, y tomaron para sí mujeres. La palabra mujeres está en plurales. Tomaron para sí está en plurales. No solamente tomaba una mujer, sino tomaba varias mujeres. Y eso era un problema grave para Dios. Era depravación para Dios, porque Dios había dicho en el mismo libro de Deuteronomio capítulo 7, usted puede dar la lectura el versículo 1 y 2, pero precisamente en el versículo 3 y 4, Dios había dicho que no debiera unirse. Pero sin embargo, hasta hoy en día hay matrimonio así. Y pasa hoy en día en nuestras congregaciones, donde el hombre, los hijos de Dios, se pone la mirada también a las hijas de los hombres, refiriendo a los matrimonios mixtos. ¿Qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que el pueblo de Dios había desviado de los principios de Dios, había desviado de lo que Dios estaba establecido. La raza humana aumentó rápidamente, no solo en maldad, sino también en cantidad. ¿Y por qué se aumentó? Por el pecado, porque los hijos de Dios se habían unido con las hijas de los hombres, la cual que Dios había prohibido, que no estaba aprobado por Dios. Y entonces, por esa razón, la maldad se creció, se expandió en la faz de la tierra, de una manera tal, Dios llegó a decir: mi espíritu no contenderá para la raza humana para siempre, porque ciertamente el hombre es carne. Entre los muchos peligros que acechaban los piadosos seitas, se encontraban las bellezas hijas de los incrédulos. Las esposas eran elegidas no a base de sus virtudes, sino por su belleza, con el resultado de que la impiedad y la maldad proliferaron entre los descendientes de Set. ¿Por qué el pecado se expandió? Porque la descendencia de Set, que está presentando Génesis capítulo 6, que son los hijos de Dios, desobedecieron de Dios, alejaron de los principios de Dios y se unieron con las hijas de los hombres. Y entonces el pecado se extendió. Quiero decir, hermanos y hermanas, nunca ha sido el plan de Dios de que los matrimonios mixtos, de que un hombre cristiano que conoce los principios de Dios se une con una mujer que no conoce a Dios. Eso trae su consecuencia. Eso trae su producto. Y quiero que ustedes me acompañen. Hasta hoy la palabra de Dios nos presenta ese tipo de matrimonios. Yo quiero que ustedes me acompañen en el libro
la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Lo que había pasado en el tiempo atrás, porque el pueblo de Dios había unido a los hijos de los hombres y el pecado se expandió. Y la palabra de Dios sigue siendo la misma y sigue apelando la conciencia del pueblo de Dios para que no se unen a los hijos de los hombres. Y me gusta cómo Pablo establece y nos aconseja y nos orienta. La segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14, nos dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Y entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y el diablo? ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Por qué hay tanto matrimonio roto? ¿Por qué hay tanta familia que está rota? Porque no se ha guiado los principios establecidos por la palabra de Dios. La familia, Dios quiere contender su espíritu con la familia. Pero la familia no quiere alinearse a los principios de Dios. Y es por eso Dios había dicho en su palabra en Génesis capítulo 6, versículo 3, por la maldad de la familia que se había alejado de los principios de Dios y el pecado se extendió de una manera tal. Y Dios tomó la decisión. El concilio celestial tomó la decisión por la maldad, por el pecado, por la desobediencia a los principios de Dios que se estableció. Y Dios dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne y su día serán 120 años. Dios ama a la familia. Dios cuida a la familia. La familia ha sido un plan de Dios. Y la familia sigue siendo un plan divino. Para que sea una luz. Para que lo demás familia conoce a Jehová. Para que sea luz por aquellos que están en la tiniebla. Y es por eso la palabra de Dios establece bien clara de que lo que hay, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay relación entre las tinieblas y la luz. Quiero compartir este texto con ustedes, refiriendo a lo que es el comentario. Nos habla el comentario bíblico, nos dice: siendo cautivos de sus pasiones, ya no quedaron sujetos ¿a qué? Al Espíritu de Dios. Siendo cautivos a sus pasiones, ya no quedaron sujetos al Espíritu de Dios, porque eran sus pasiones que dominaba, que poseía la mente de ellos. Ya el Espíritu Santo, ya ellos no dieron lugar al Espíritu Santo en su vida. Y la palabra contenderá significa en hebreo regir,
juzgar, como un horario de gobernar. En estas palabras indican que el Espíritu Santo no podría continuar obrando, sino durante un corto tiempo, después del cual sería retirado de los irregenerados e impenitentes seres humanos. ¿Qué quiere decir en sí el versículo 3? Yo quiero que ustedes una vez más nos acompañen. Dijo Jehová: mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, sus días serán 120 años. Decimos que la palabra contenderá es un verbo forense, o en poca palabra es un verbo legal. ¿Qué eso significa? Teológicamente hablando, significa no contenderá, ya siendo cautivos de sus pasiones, ya no quedaron sujetos al Espíritu Santo de Dios. Y entonces, siendo cautivos por sus pasiones, por sus ideas, por sus caprichos, ya el Espíritu Santo no puede trabajar a favor de ellos, porque se había alejado tan lejos de la presencia de Dios. La palabra contenderá significa ya el Espíritu Santo, ya ellos, los hijos de Dios, que eran los hijos de Dios, una vez más se había ido tan lejos de la presencia de Dios, se había retirado de la presencia de Dios. Entonces el Espíritu Santo no podía luchar con ellos. El Espíritu Santo ya no podía tratar con ellos. Hermanos, el propósito de Dios es que el Espíritu Santo nos orienta, nos guía en su camino. Pero si usted ha ido tan lejos, se ha cerrado su mente, su corazón, el Espíritu Santo no puede luchar a su favor. Y es por eso el pueblo, los hijos de Dios, que era hijo de Dios una vez más, se había ido tan lejos a través de sus matrimonios con las hijas de los hombres. Se fueron de la presencia de Dios. Se había retirado completamente de la presencia de Dios. Y ahora el concilio celestial toma la decisión. Y dijo Jehová: mi espíritu no contenderá. Y eso significa en hebreo regir, luchar, interceder. Usted sabe muy bien, hermanos y hermanas, quién nos lucha cada día más, que nos orienta, nos da discernimiento de la palabra de Dios, nos habla en nuestra mente y nos intercede por nosotros, es el Espíritu Santo. Pero sabiendo también, bien, llegará un momento que el Espíritu Santo, su trabajo llega a tal punto, terminará. Y es por eso, ahora el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Él está haciendo la parte que a Él le corresponde. Deje que el Espíritu Santo luche en tu vida, intercede en tu vida. Llegará el momento cuando su obra termina. Lo que usted conoce cuando cierra la puerta de la gracia, no habrá la intervención del Espíritu Santo. Y me gusta la palabra de Dios, y me gusta cómo la misma palabra de Dios nos habla, nos da detalles.
Y es por eso yo quiero que ustedes me acompañen rápidamente en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 14 dice, hablando acerca del Espíritu Santo, en la carta a los Romanos capítulo 8, versículo 14 nos dice, todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Para usted y yo, seamos hijos de Dios, debemos dejar guiar por el Espíritu de Dios. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Los que una vez que eran hijos de Dios, que eran el pueblo de Dios, cerraron sus corazones por la mala decisión que tomaron. Y el concilio celestial se unieron a tomar la decisión para poner fin en la tierra. Ahora bien, quiero que ustedes me acompañen ahora en el mismo capítulo, versículo 6. En el mismo capítulo a los Romanos, capítulo 8, versículo 26. Dice, además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién intercede por nuestros pecados? ¿Quién nos muestra nuestra condición social? ¿Quién nos muestra nuestra condición pecaminosa? El Espíritu Santo. Y volvemos al mismo texto, en el mismo libro de Génesis capítulo 6, versículo 3. El pueblo había alejado de Dios. Ya el Espíritu Santo no podía seguir a interceder para ellos. Pero me llama la atención, aún así, el Espíritu Santo, Dios había elegido a alguien para que el Espíritu Santo podía interceder. Dice el versículo 8, dice que, versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre de su tiempo. Con Dios caminó Noé. Alabado sea el nombre de Dios. A pesar de que toda la tierra estaba corrompida, a pesar de toda la raza humana estaba corrompida y el concilio celestial había tomado la decisión para poner fin. Sin embargo, había una familia que había tomado la decisión de guiar por el Espíritu de Dios. Y esa familia se llama Noé. Más que nunca, hoy necesitamos ser como la familia de Noé. Y me gusta cómo el texto nos llama la atención. El mismo versículo 9 dice, esta es la historia de Noé. Noé fue un varón justo y perfecto entre su tiempo. Esto encontramos tres ideas. Número 1, Noé era un varón justo. Número 2, era perfecto. Y número 3, caminaba con Dios. Siendo justo, siendo perfecto, es el resultado de una relación, de un caminar, de un andar con Dios. Hermanos, necesitamos caminar con nuestro Dios, necesitamos caminar con nuestro Creador, necesitamos caminar con nuestro Dios y nuestro Creador. Dios llevará un pueblo justo que reinará con Él en la Padre Celestial.
Cuando nosotros analizamos el capítulo 5, cuando Dios dice en el mismo versículo 5, retrocediendo, dice: Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos sus designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solo el mal. La palabra pensamiento significa invención o formación o formar. Estos malos pensamientos eran el producto de un corazón malo. El corazón era considerado popularmente como el centro de las facultades más nobles de las mentes, la conciencia y la voluntad. Todo lo que generaba el ser humano, los antediluvianos, era de continuo al mal. Todo lo que ellos respiraban, sus intenciones, todo solo al mal. Y Dios toma la decisión. El concilio celestial toma la decisión para resolver la situación. Y me gusta cómo Dios toma la decisión para resolver la situación la cual que estaba pasando. Y me gusta también cómo nuestro Señor Jesucristo hace lo que es el comparativo de su segunda venida. Cuando nosotros damos la lectura, analizamos en el libro de Mateo capítulo 24, versículo 37, 39 en adelante, usted ve que Jesús relaciona su segunda venida como en el tiempo de Noé. Y también en el mismo libro de Lucas, capítulo 17, versículo 26, Jesús relaciona su segunda venida será también como en el tiempo de Noé. Y eso significa, ¿cómo será esto? Eso significa, habrá personas que estarán actuando igual como en el mundo diluviano. Pero, ¿cuál era el propósito de la vida familiar en ese tiempo? En el libro Hogar Cristiano nos habla, dice: el hogar debiera ser todo lo que la palabra implica. Ha de ser un pedacito de cielo en la tierra, un lugar donde los afectos son cultivados en vez de ser deliberadamente reprimidos. Nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Eso era el propósito de la familia. Era lo que Dios tiene en la mente, de que la familia sea luz y que se expande la luz a todo a su alrededor, aquellos que no conocen a Dios. Y también usted notará, cuando Dios creó el ser humano, la primera pareja, Dios siempre quiere contender su espíritu con la familia, para que la familia sea una luz, sea modelo para los demás familias. Y me llama la atención cuando la primera familia se metió en problemas y Dios se dio la cara automáticamente. Génesis capítulo 3, versículo 9. Y Dios le dice a Adán y Eva: ¿qué pasó? ¿Dónde estás tú? ¿Por qué me esconde? Dios quiere contender su espíritu con la familia. Y Dios había, a pesar de que toda la familia estaba corrompida, a pesar de que todo estaba corrompida, había una familia que se había apartado, que se había tomado la decisión de caminar, de ser fiel a Dios. Y nuestro Señor Jesucristo relaciona su segunda venida como
como el tiempo diluviano. Toma los dos eventos y los relaciona de su segunda venida. Toma el evento de Sodoma y Gomorra y toma el evento también del mundo antediluviano. Eso me llama la atención. Hay un propósito, una razón por la cual. Y eso significa cuando Cristo venga en su gloria y su majestad, debe haber familia que se alista, que se prepare, que toma la decisión de andar con Cristo, de caminar con Cristo, que espera por Cristo Jesús. Y esos 120 años, Dios, a pesar de todo, Dios porque Dios es un Dios bueno, un Dios misericordioso, había dado 120 años para que la familia revisara, para que tomara la decisión. Y Dios, siendo un Dios bueno, había tomado la familia de Noé para que Noé contendiera el Espíritu Santo con los demás. Y le dio la oportunidad 120 años. Hoy Dios quiere contender su espíritu a través de mucha familia. Igual que la familia de Noé. Y es por eso decimos que el mensaje de Noé no fue un fracaso. El mensaje de Noé durante esos 120 años ha sido de una bendición. Especialmente a su familia. Los 3 hijos de Noé, Sem, Cam, Jafet, los 3 tomaron la decisión. El mismo camino de su padre. Y más aún, las 3 esposas de los 3 hijos caminaron con Dios. Decidieron, aceptaron el mensaje. El Espíritu Santo, Dios había elegido, había escogido a Noé, la familia de Noé, para que contendiera con más familia. Es verdad, es el Espíritu Santo que convence. Es verdad, es el Espíritu Santo que abre nuestra mente. Pero Dios tiene su gente, tiene su agente aquí en la tierra para que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Para que el Espíritu Santo pueda utilizar a diferentes familias para llevar mensaje a los demás. Dios quiere utilizar a usted, a su familia, para que los demás familias conozcan a Dios. Es 2 cosas. Hablar de Dios es una cosa. Creer en Dios es una cosa. Creer a Dios es otra cosa. Nosotros necesitamos creer y confiar a Dios. Noé había confiado en Jehová. Noé había depositado la confianza plenamente a Jehová. Cuando usted en el mismo capítulo 6, usted notará en el versículo 11 dice que toda la tierra, Dios Jehová vio toda la tierra, estaba como corrompido, estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida y que la gente toda había corrompido su camino sobre la tierra. Y el versículo 13 nos dice, y Dios vino muy emocionado, muy contento, y habló con Noé. Y Dios le dice a Noé, oye, quiero que me coopere conmigo. Versículo 13. Y Dios le dice, habla con Noé. Para que coopere conmigo, usted va a hacer un arca. Dios había entregado la información y la formación. Y el Espíritu Santo Dios le había entregado a Noé para que Noé contendiera a través del Espíritu Santo a los demás familias. No me diga a mí que es el Espíritu Santo que convence. Usted y yo somos canales y el medio para que el Espíritu Santo pueda contender a los demás familias.
Pero para eso nosotros necesitamos alinearse a los principios de Dios y caminar con Dios y decidir por Cristo Jesús. Más dice en el hogar cristiano, el símbolo más agradable del cielo es un hogar presidido por el Espíritu de Jehová. Alabado sea el nombre de Dios. Dice, el símbolo más agradable del cielo es un hogar presidido por el Espíritu de Jehová. Si se cumple la voluntad de Dios, los esposos se respetarán mutuamente y cultivarán el amor y la confianza. Dios conoce cada mente, cada corazón, conoce cada hogar. Y hoy más que nunca, usted ve dentro de los cristianos, se divorcia. Se toma la decisión, no entendemos, no comprendemos, divorciamos cada uno a su lado. ¿Por qué le pasa? ¿Por qué le sucede? Y es porque no ha tomado los principios de Dios, los valores de Dios. Y Dios anhela cada hogar en la tierra que sea un pedacito del cielo. Pero para eso necesita una confianza plenamente en Dios. Necesitamos depositar nuestra confianza plenamente a Dios y hacer la voluntad de Dios como debe ser. Siempre Dios ha tenido esa relación y sigue teniendo esa relación con hombres y mujeres aquí en la tierra que cree que han depositado la confianza en Él. Abraham era buen amigo de Dios. Génesis capítulo 18, versículo 1 en adelante, nos dice la palabra de Dios. Jehová fue en la casa de Abraham y almorzó junto con Abraham y tomó la decisión y habló con Abraham, y Abraham lavó los pies de Jehová. Y la gente dice, ¿será cierto? ¿Será verdad? ¿Qué había pasado? Porque Abraham era amigo de Jehová, que Abraham era amigo de Dios, y los amigos se comparten. Y es por eso Dios quiere que su hogar sea un pedacito de cielo. Y por eso Dios quiere visitarte, quiere ir a su casa, a almorzar contigo. Y algunos se dudan, ¿será cierto? Sí, Dios tiene poder para hacerlo aún. Lo que Él requiere de ti y de su familia es una relación íntima con Él. Usted se imagina en ese tiempo que no se llovía y vino Jehová, le dice a Noé, oye Noé, yo voy a destruir este mundo con un diluvio. Noé tenía toda la posibilidad de desconfiar, pero Jehová dice, está bien, lo creo. Y Dios le dice, usted me va a construir un barco. ¿A dónde usted ha visto que se construye un barco en lo seco? Jamás. Pero sin embargo, Noé confió en Dios. Y cuando nosotros analizamos esa confianza, es porque Noé había caminado con Dios. Porque Noé conocía a Dios. Y al conocer a Dios, él acepta, él crea, no en la palabra de Jehová, sino crea en la persona de Jehová. Porque cuando usted relaciona con alguien, usted se amista con alguien, usted cree en la persona, usted cree en la palabra de esa persona. Y por eso más que nunca el pueblo de Dios necesita conocer a Jehová, necesita relacionar a Jehová para creer, para confiar a la palabra de Jehová. Mi pregunta para ustedes en esta hora, ¿decide conocer a Jehová?
Decide relacionar con Jehová. Decide tú que el Espíritu Santo sigue contendiendo en la familia, en su hogar, para que usted sea una familia ejemplar para las demás familias. Como siempre he dicho, no un asunto de predicación, es un asunto de ejemplar. El mundo ya conoce que Cristo va a venir y Jesús va a regresar. Es un asunto de la concientización, de que la gente nota en nosotros y la gente ve en la familia que cree y confía en Dios. Y cuando la gente vea a Cristo en su vida, eso le va a llamar la atención cuando usted presenta el mensaje. ¿Acaso la iglesia primitiva tuvo éxito porque la gente veía esa relación, esa comunión, ese andar, todos esos hermanos que se relacionaban? Y la gente afuera notaba esto en la iglesia primitiva. Esa comunión, esa relación. Y la gente por curiosidad iba a la iglesia primitiva para ver qué es lo que estaba pasando. Hasta tal modo y llegaron por su curiosidad, aceptaron a Dios. Eso es lo que Dios quiere realizar en tu vida, en mi vida, en la vida de su familia. Pero cuando nosotros apartamos los principios de Dios, ahí vienen las cosas. Y hoy en pleno siglo XXI estamos esperando la segunda venida del Señor. Y usted escucha a alguna hermanita, algunos hermanos, que en la iglesia no hay hermana que puede casar. Y te dice, y te argumenta, te dice que un mundano es mejor que un cristiano. ¿O no? Y te dice alguna hermanita, yo prefiero casarme con un mundano que con un cristiano. Pero sin embargo, por la consecuencia de todo esto, Dios tuvo que poner fin al mundo. Porque se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres. Y es por eso Pablo dice, ¿qué relación tiene la tiniebla con la luz? Hermanos, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Pronto nuestro Señor Jesucristo viene en las nubes de los cielos, viene a buscar un pueblo que confía, que espera en Él, que ha depositado la confianza en su palabra. No es ahora que nosotros con estar flojo, sino es un momento que nosotros debemos, donde nosotros estamos parados y hacia dónde nosotros nos vamos. Hermanos, coloquémonos en la mano de Dios y tomamos decisión y dejamos que sea el Espíritu Santo que nos guíe, tal como dice Pablo en el Romanos capítulo 8, versículo 14. Todos aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Mi pregunta para usted, y con esto cierro. Aquellos que fueron hijos de Dios, la descendencia completamente de Set, que eran hijos de Dios. Mi pregunta, se cayeron en la trampa del enemigo, dejaron de ser hijos de Dios. Mi pregunta, ¿por qué ellos dejaron de ser hijos de Dios? Porque no dejaron guiar por el Espíritu Santo. Y es por eso que el Espíritu Santo, eso es lo que nos muestra, es el espejo que nos muestra nuestra condición pecaminosa y que nos ayuda cada día más a colocarnos a la altura y nos coloca a estar en la presencia de Jehová cada día más. Y estar fuera de la presencia de Dios, usted no se encuentra en ningún lugar, hermanos. Y quiero terminar con este texto que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 versículos 14 y 15. Y termino con este versículo. Dice Caín, Génesis capítulo 4 versículos 14 y 15. Dice, hoy
Caín reclamando a Dios porque se había violado los principios de Dios y Caín debiera alejarse. Dice Caín en el versículo 14, capítulo 4 del libro de Génesis: hoy me echas de esta tierra. Caín reclamando a Jehová. Y de tu presencia me esconderé. Andaré errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me halle me matará. Hermanos, ¿sabe lo que está diciendo Caín? Ahora Jehová no está en tu presencia. No tengo la seguridad, no tengo esa confianza, no estoy cubierto por tu presencia, por el Espíritu Santo. Cualquiera que me encuentra por ahí me puede matar, me puede asesinarme, porque solo hay seguridad y confianza, es certeza estar en tu presencia. Y es por eso en esta tarde, amigos, hermanos, la seguridad y la confianza está en la presencia de Jehová. Mi pregunta para usted: ¿cuánto le gustaría caminar en la presencia de Jehová? ¿Cuánto le gustaría andar por la presencia de Jehová? Mientras al tiempo, hermanos, algunos muchas veces que como sentimos estar en la cosa de Dios, como sentimos como... No, oye hermano, mientras usted tiene tiempo, dedica tiempo en la cosa de Dios, eso te va a ayudar a estar más y más, estar en la presencia de Dios. Mi anhelo, mi gozo y el gozo del concilio celestial completamente es que usted y yo y su familia andemos en la presencia de Jehová. Así que en este momento, si usted anhela, y sé que la idea y la razón de ser de que usted y yo estemos aquí en esta hora estudiando la palabra de Dios, es que nos preparémonos y caminémonos en la presencia de Jehová hasta que Él venga, nos recoge y nos lleva en la patria celestial. Si es así, le invito en este momento para que juntos podamos orar y reconfirmar nuestra relación una vez más con nuestro Dios. Oremos. Eterno Padre bueno, gracias te damos, Dios. Gracias por la vida, porque la seguridad solo está cuando nosotros estemos en tu presencia. Bendice a cada familia, a cada hogar representada aquí en esta hora, Dios. Muchas veces, Dios, por la circunstancia de la vida, alejamos de los principios y tomamos decisiones equivocadas. Y es por eso, Dios, en esta hora queremos que tú puedes, a través del concilio celestial, que usted puede permitir que nosotros dejemos guiar por el Espíritu Santo. Y de esa manera podemos ser sus hijos legítimos. Y que nos prepare y nos anime para estar en tu presencia cuando tú vengas por segunda vez. Bendice a cada hogar, a cada familia representada, Dios. A los hijos, a los esposos y las esposas, Dios. Te la presentamos en tu mano, Dios. Tú conoces a cada hogar, la debilidad de cada familia, Dios. Y también a aquellos aún que no han tomado la decisión de andar y caminar contigo, Dios. Permite que pronto ellos puedan tomar la decisión de seguirte, de estar en armonía contigo, Dios. Danos una tarde feliz y estar en comunión contigo. Permite este mensaje, Dios, sea de gran bendición y de gran aporte para nuestro crecimiento espiritual, y sobre todo nos ayuda a acercarnos más y más en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén, amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y que tengan feliz tarde. Bendiciones.